Manuel Prado y Ugarteche nació el 21 de abril de 1889 en la ciudad de Lima. Falleció a los 78 años en la ciudad de París en 1967. Sus padres, Mariano Prado Ochoa, llegó a ser presidente de la República en dos ocasiones. Finalmente abandonó el Perú en plena guerra con Chile. Su madre, María Magdalena Ugarteche Gutiérrez de Cosio. Manuel Prado y Ugarteche fue un político que ocupó la presidencia en dos ocasiones, en 1939 a 1945 y 1956 a 1962. Manuel Prado y Ugarteche perteneció a una familia que poseía mucho dinero y bienes. Estudió ciencias y ciencias políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Finalmente, se graduó como ingeniero civil en la Escuela Nacional de Ingenieros, actualmente la Universidad Nacional de Ingeniería. El presidente Benavides anunció la convocatoria a elecciones para el 20 de octubre de 1939, no sin antes someter a un plebiscito. Este plebiscito se realizó el 18 de junio de 1939, donde se consultó a la ciudadanía sobre importantes reformas constitucionales, como la ampliación del periodo presidencial de 5 a 6 años, el restablecimiento de los dos vicepresidentes y la disminución de las facultades legislativas del Congreso en materia económica. La ciudadanía finalmente votó mayoritariamente a favor de dichas reformas. En esas elecciones hubo dos candidatos, Manuel Prado Ugarteche, por otro lado José Quesada Larrea, el cual tenía una inclinación fascista. Manuel Prado Ugarteche era hasta entonces un político desconocido. Más conocido era su hermano Javier Prado Ugarteche, quien falleció en 1921. De la trayectoria política de Manuel, solo se recordaba su participación en el golpe de Estado de 1914 contra Guillermo Billinghurst, además de su paso fugaz como diputado durante el oncenio de Leguía. Lo que era más relevante de Manuel Carlos Prado Ugarteche era su entorno familiar aristocrático y de fortuna. Si bien es cierto, la Segunda Guerra Mundial y sus ideologías tuvieron impacto en las elecciones de 1939, ya que finalmente la contienda se libró entre ideas democráticas y fascistas. Una vez realizadas las elecciones, en el momento del recuento de votos, Manuel Prado resultó vencedor, con una enorme ventaja del 77% frente a un 22%. Se habló de fraude, ya que los personeros de Quesada estaban impedidos de custodiar las ánforas. En ese entonces no existía el escrutinio sobre la mesa, por lo que los jurados departamentales recibieron ánforas cambiadas, las cuales habían sido llenadas con votos a favor de Manuel Prado. Finalmente, 30 años después, se encontró en una finca limeña las ánforas originales llenas con los votos a favor de Quesada, ¿no? Finalmente se demostró fraude en estas elecciones. En cuanto al aspecto político, la astucia táctica y el encanto personal de Manuel Prado Ugarteche le hizo uno de los políticos más eficaces del Perú del siglo XX. El gobierno fue una relativa democracia, ya que mantuvo excluidos al partido aprista y al partido comunista. Sin embargo, el aprista Víctor Aya de la Torre mantenía aún reuniones secretas. En cierta medida, Manuel Prado Ugarteche continuó con gran parte de la obra realizada por el general Benavides. En el año de 1942 se creó el departamento de Tumbes y en 1944 el departamento de Pasco.
En el aspecto económico, el gobierno de Manuel Prado Ugarteche sufrió las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, la cual repercutió fuertemente en la balanza comercial. Las importaciones bajaron, pero los productos de exportación como el azúcar, el algodón, metales y caucho aumentaron significativamente. Para hacer frente a la situación de emergencia, el gobierno se vio obligado a subir el monto de algunos impuestos al tabaco, a la sal y al fósforo. Se impulsó además a la industrialización, debido a que se evidenció la escasez de productos de importación para el consumo nacional. Esto hizo surgir nuevas industrias que reemplazaron a los productos extranjeros. En 1942 y 1947, la producción industrial pasó a representar el 11% de la renta nacional a un 19%. También apareció la industria metalmecánica y se expandió la química, la textil, la maderera, la constructora y la pesquera. Además, se fundaron fábricas de loza, productos lácteos, vidrios, envases, papel y cartón. Un aspecto muy importante también es el aumento del presupuesto para la rama de educación, que aumentó de un 13 millones en 1939 hasta un 58 millones en 1945, lo que representa un aumento de 338%. ¿Cuál fue el contexto social del gobierno de Manuel Prado y Ugarteche? En ese entonces se da el auge de los sindicatos. Se reconocieron un gran número de sindicatos. La más importante fue la creación de la Confederación de Trabajadores del Perú, el CTP. Así también aumenta el salario de los trabajadores. Se establece una política sanitaria y de bienestar social. Se crea la maternidad de Lima y por el bienestar de los obreros y empleados que trabajaban en las industrias y otros, se crea el primer hospital obrero. Actualmente sigue vigente, es el Hospital Guillermo Almenara. Así también, en el Perú se da el impacto de la Segunda Guerra Mundial, puesto que repercute tanto en lo económico y político. En lo económico, obliga a nuestro país a industrializarse, ya que en ese entonces no se importaban insumos producidos en Europa y Estados Unidos. En lo político, el Perú afianzó lazos con Estados Unidos, ya que este país fue nuestro principal comprador de materia prima, que eran indispensables para afrontar la guerra. También se da la guerra contra el Ecuador, el cual se da en el año de 1941 por problemas limítrofes. Es aquí donde intervienen los países garantes, Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile, firmándose así el Protocolo de Paz, Amistad y Límites. Otro hecho muy importante que se desarrolló en el gobierno de Manuel Prado y Ugarteche fue el censo de 1940. Era el quinto censo que se realizaba en el país, el cual fue realizado por un ente ajeno al sistema educativo, lo cual permitió sincerar los resultados. Este censo tenía la finalidad de saber cuántos peruanos vivían en el territorio nacional, cuál fue su distribución en el país y en qué situación se encontraban, con la finalidad de aplicar verdaderas políticas sociales y económicas. Los resultados del censo de 1940. La población total en ese entonces era de 7.023.111 habitantes, de los cuales el 65% se encontraba en la sierra, el 28% en la costa y el 6,7% en la selva. Se evidenció que 2.070.270 habitantes mayores de 15 años eran analfabetos, el 62% de los cuales eran mujeres y el 37,6% varones.
Estos resultados evidenciaban que nuestro sistema educativo se encontraba en crisis, por ello se debía reformar la educación. La política educativa. Los resultados obtenidos en el censo de 1940 no eran alentadores en materia educativa. Por ello se establece una reforma de la política educativa y se promulga la Ley número 9359, conocida también como Ley Oliveira. Esta ley significó un avance, progreso y a su vez un enfrentamiento con el pensamiento conservador y aristocratizante. El ministro Pedro Oliveira consideraba que antes que profesores universitarios se requerían maestros elementales y que no debían crearse más universidades ni colegios mientras que en el país existieran distritos sin escuelas. Él le dio la importancia a la escuela primaria. Las disposiciones generales de esta ley son las siguientes. La educación primaria es gratuita y de carácter obligatorio. Esta ley estipulaba que la educación, al menos en primaria, debía proporcionar a todos, sin distinción alguna, la oportunidad de educarse. Asimismo, el Estado fomenta la educación técnica de los obreros y campesinos. Los cursos de educación técnica que llevarían los obreros y campesinos debían darse en cooperación de los industriales, puesto que ellos facilitarían los talleres de sus establecimientos para la enseñanza práctica. Asimismo, el Estado podría imponer a los patrones de dichas empresas el deber de abrir y sostener los cursos de educación técnica que allí se desarrollarían. Así también, otro de los puntos es la educación es función del Estado y puede ser cumplida por la actividad privada. El Estado asume el rol de educar a la población. Para ello, se incrementa el presupuesto de 13.445.820 nuevos soles a 58.834.648 nuevos soles, representando un aumento de 338%. Sin embargo, dicho presupuesto no era suficiente para asumir el rol de educar, puesto que en ese entonces había muchos aspectos a tomar en cuenta, como lo era el pago a los maestros, el mobiliario, los materiales, entre otros. Es por ello que el Estado continúa con el establecimiento de los patronatos con la finalidad de involucrar a la sociedad con la escuela. Se establece que los patronatos de las empresas o cualquier otro tipo de trabajo estén obligados a sostener escuelas elementales gratuitas para los niños en edad escolar y que pertenecían a las familias de sus empleados y obreros, así también para sus esposas. Estos patronatos procuraban la asistencia médica de los alumnos, promovían la educación física mediante la creación de campos deportivos y parques infantiles. Así también debían conseguir empleos a los alumnos que terminaban sus estudios y los colocaban de acuerdo a su capacidad y vocación. Objetivos de la educación. Fomento de la cultura, la salud, el desarrollo físico, la moralidad y el nacionalismo de los educandos. Infundir también al educando el hábito del trabajo, el cual lo orientará hacia las ocupaciones prácticas propias de su región. Dieron a la educación el camino hacia la integración nacional, siguiendo los modelos europeos a través de la culturización, donde se incorporan a las grandes masas campesinas a la vida cultural. Así también se da la castellanización para la unidad nacional, para las escuelas rurales donde predominaban las lenguas indígenas. Sus planes educativos y programas eran de tipo mínimo, se enseñaba lo elemental, ya que era el aprendizaje del castellano el fin de estas escuelas. También querían que los estudiantes adquirieran los hábitos de la vida civilizada, que aprendieran sobre la agricultura, la ganadería
y oficios que les pudieran ayudar a integrarse a alguna de las industrias. Se podía usar como medio de iniciación a la cultura sus lenguas originarias, pero el fin, como mencioné anteriormente, era que aprendan el castellano y dejen su lengua natal. No se les enseñaba como en las escuelas urbanas. En cuanto a la política educativa, vamos a ver 8 puntos muy importantes. Vamos a empezar por la alfabetización. El censo de 1940, el cual se realizó después de 60 años, demostró la existencia de alrededor de 2 millones de peruanos analfabetos mayores de 16 años, especialmente en la región de la Sierra, quienes ignoraban que formaban parte de la peruanidad. Personas que no alcanzaron la acción del poderoso agente civilizador, que es la lectura. Entonces, se lanzó la campaña nacional de alfabetización, con la finalidad de incorporar a esas personas en la vida nacional, de tal manera de convertirlos en seres conscientes de sus deberes y de sus derechos, y de esta manera sean elementos útiles a la sociedad. Se organizaron en todo el territorio 7.196 secciones de alfabetización, anexas estas a las escuelas primarias, colegios nacionales y particulares, utilizando los locales de muchas instituciones y hasta de los dominios particulares. Con el fin de coordinar la acción de los funcionarios y maestros, se estableció un departamento de alfabetización. Los inspectores y las brigadas de alfabetización se encontraron repartidas en todo el territorio nacional con el objeto de seguir impulsando dicha campaña. Los maestros desempeñaron una labor muy importante dentro de la alfabetización, pero además los patronatos escolares y los estudiantes de los institutos pedagógicos y escuelas normales colaboraron en esta campaña. Dicho sea de paso, los patronatos escolares estaban conformados por un presidente, un secretario, un tesorero, 5 vocales, y tenían un periodo de vigencia de 1 año. Y el requisito para formar parte del patronato era ser padre o representante legal de un estudiante, además de ser mayor de edad y saber leer y escribir. Dentro de las funciones de los patronatos escolares, se encontró de que cumplían la función de colaborar con las juntas de educación en el desarrollo de programas, proyectos, acciones dirigidas al mejoramiento de las condiciones generales de los centros educativos y el bienestar de la población estudiantil. Además de infundir un elevado espíritu patriótico entre los niños, estimulando la educación cívica y premilitar. Por decreto supremo del 18 de abril de 1945, se mandó a ampliar la campaña nacional de alfabetización con la de culturización, que fue dirigida a los adolescentes y adultos que aprendieron a leer y escribir. Todo esto con el objetivo de perfeccionar ya la habilidad que habían adquirido y formarles el hábito de la lectura. Con esto se consiguió que los adultos alfabetizados no olviden, por desuso, la aptitud que hasta ese momento ya habían alcanzado. Durante la campaña, el gobierno determinó que era necesario complementarla con la de castellanización de los habitantes, los cuales hablaban solo lenguas aborígenas. Y en lugares donde predominaba el uso de lenguas indígenas, funcionaban las brigadas de culturización, quienes proporcionaban a los adultos elementos apropiados de cultura en su propio idioma. Durante el proceso de alfabetización, por cada 15 adultos alfabetizados,
Los maestros de primera categoría obtuvieron reconocimiento de un año más de servicio para los efectos de su bonificación por tiempos de servicio. Algunos recibieron como premio dinero, los cuales eran procedentes de los donativos de algunas personas que expresaron de esta forma su simpatía por la campaña. Además, se dispuso que el departamento de Escalafón registre el mérito de los que más se han destacado en dicha tarea. Otra manera de recompensar el esfuerzo de los maestros fue estableciendo secciones especiales de perfeccionamiento para que los preceptores obtuvieran títulos de normalista urbano o rural, según su categoría. Además, establecieron escuelas para adultos en todas las localidades donde hubiera más de 20 alumnos, las cuales funcionaban en locales de escuelas oficiales o fuera de ellos. Además, estableció escuelas para adultos en cuarteles, buques de guerra, cárceles y otros establecimientos públicos donde se encontraban reunidos más de 20 adultos que no hayan recibido educación. Otro punto del cual vamos a hablar es acerca de la educación física e higiene. La educación tenía como objetivo principal la cultura, la salud y el desarrollo físico, la moralidad y el nacionalismo de los educandos. La finalidad de la educación siempre fue convertir al Perú en un país moderno, próspero y culto, por lo que una de las razones para incluir la educación física e higiene escolar en las escuelas fue con la finalidad de civilizar al indio, que se encontraban distribuidos en su mayoría en la sierra. Aquel entonces se decía de que los indígenas se encontraban carentes de cultura. Entonces, con la educación física, higiene, lo que se quería era buscar el perfeccionamiento de la raza. Es por eso que en todas las ramas y ciclos de enseñanza fue obligatoria la educación física y la higiene también. Se han establecido nuevas plazas para docentes de educación física y se reglamentó las funciones del gabinete de kinesiterapia. Esta rama de la kinesiterapia fue diseñada para aquellos escolares que por prescripción médica no podían cumplir con el programa regular. De esta manera, quedaban beneficiados aquellos escolares que tenían defectos orgánicos, logrando de esta manera su recuperación mediante ejercicios correctivos. Los profesores de educación física fueron beneficiados recibiendo el 5% de aumento por cada 5 años de servicio prestados en la enseñanza. Y como el Instituto Nacional de Educación Física exigía como requisito para ingresar poseer instrucción secundaria completa, se otorgó la categoría de profesores de segunda enseñanza a los que egresaban de dicho plantel. La Dirección de Educación Física e Higiene Escolar, en coordinación con el Instituto Psicopedagógico Nacional, trabajaron en el estudio integral del niño y del adolescente para fijar las normas técnicas de la educación en el Perú, de tal manera de que recopilaban datos sobre el desarrollo biológico y mental de los escolares. Y de esta manera, por ejemplo, se puede determinar el tiempo máximo de labor que pueden soportar los escolares en las diversas regiones del país. Los estudiantes eran sometidos a un examen psicofisiológico antes de la apertura del año y exámenes periódicos en el curso del año escolar. Esto permitió cooperar con la educación. ¿En qué sentido? En que las facultades de medicina podrían preparar a sus médicos escolares. Asimismo, también pasó con la Escuela Nacional de Enfermeras, que preparaban a
las futuras enfermeras. Otro punto a tener en cuenta es la instrucción premilitar. La instrucción premilitar era obligatoria para todos los educandos peruanos desde la edad de los 12 años. Los instructores eran suboficiales, subtenientes destacados por el Ministerio de Guerra y subtenientes destinados por el Ministerio de Educación Pública, los cuales se encargaban de impartir instrucción militar. El 27 de agosto de 1943 fueron creados diferentes colegios, entre ellos el Colegio Militar Leoncio Prado, el cual era destinado a impartir enseñanza secundaria militarizada. Asimismo existieron otros colegios secundarios, como por ejemplo Daniel Alcides Carrión en Cerro de Pasco, General Prado de Mujeres en el Callao, Nacional de Mujeres en Lima, Javier Prado en Celendín y en Ayacucho, exactamente en Coracora, 9 de diciembre. Por otro lado, en cuanto a la educación técnica formaba técnicos requeridos para la vida económica del país. Los alumnos egresados de estos establecimientos oficiales de educación técnica eran preferidos por el Estado en los trabajos concernientes a su especialidad. Se dio impulso a la educación técnica con el mejor implementación y equipamiento de las escuelas y artes y oficios, así como la creación de otros centros de estudio. Además, los Estados Unidos dio un apoyo a esta política, enviando técnicos y libros para ampliar los estudios y las enseñanzas necesarias. Hubo cursos de educación técnica para obreros y campesinos. Estos cursos fueron impartidos en cooperación con las industrias, las cuales facilitaron los talleres de su establecimiento para la enseñanza práctica. Estos cursos se impartieron en empresas agrícolas, mineras e industriales. La educación infantil. Manuel Prado y Ugarteche da un gran impulso a la educación infantil, por ello crea numerosos jardines de la infancia para niños de 4 a 7 años de edad, el cual estaría a cargo de mujeres preparadas. Ellas le brindarían gratuitamente la enseñanza y se proporcionaría la alimentación, vestidos y juguetes de manera gratuita. Aquí preparaban al niño integralmente para su ingreso a la escuela primaria, le ofrecían todas las ayudas posibles, lo capacitaban y lo fortalecían para que pueda insertarse a la vida. La educación primaria era de carácter gratuito y obligatorio para niños entre los 7 y 16 años. Esta educación se amplió a la zona rural, donde los hijos de los campesinos podían educarse. También se dio para mayores de 16 años y menores de 40, quienes eran los adultos analfabetos. La educación primaria que se les brindaba a ellos era de tipo mínimo. Lo principal era que pudieran aprender a leer y a escribir. Se contempla también la educación especial para aquellos niños que presentaban trastornos mentales o de los sentidos, buscando así que puedan adaptarse a su medio social. Esta educación fue impartida por médicos y profesores especializados. La educación primaria se impartía la cultura general en sus primeros años. Se enseñaban conocimientos y ejercicios muy sencillos en el primer grado. Eran conocimientos indispensables como aprender las 4 operaciones básicas, conocer a los héroes nacionales para poder identificarse, entre otros. En el segundo grado se ampliaban estos conocimientos elementales y les brindaban conocimientos prácticos que los motivaban a interesarse por las faenas propias de su campo, a interesarse por las industrias, por el comercio o las labores domésticas.
La enseñanza se adaptaba a las necesidades educacionales de su localidad, pues se daban cursos encaminados a mejorar todos los aspectos y métodos del trabajo. Se les enseñaba cómo vestirse, les enseñaba cómo construir una casa, sobre la alimentación, sobre la vida local de los estudiantes. Asimismo, la educación se organiza en escuelas urbanas ubicadas en las capitales de las ciudades, las escuelas rurales, las de comunidad, las ambulantes y las escuelas hogares. Se establecen también la creación de bibliotecas populares en todos los pueblos, con el fin de que los estudiantes pudieran acceder a ellos y pudieran culturizarse. Así también, estas bibliotecas servirían a los maestros para poder guiar el trabajo de los estudiantes. La educación secundaria. Para ingresar a la educación secundaria, debían concluir la enseñanza primaria y tener por lo menos un mínimo de 12 años de edad. Se daba en un periodo no mayor de 5 años. Esta educación fue de carácter esencialmente educativo. Al terminar el tercer año, el estudiante debía adquirir el mínimo de cultura general indispensable para ingresar a los establecimientos de educación técnica, normal o artística, o para iniciarse en las actividades económicas locales. En los colegios de mujeres se intensifica la materia propia de la educación femenina. A las mujeres se les enseñaba la cocina, el corte y confección, entre otros, puesto que iba supuestamente con ellas. Se imparte también la educación secundaria vespertina o nocturna para estudiantes que pasaron la edad escolar. Ellos solo podían ingresar a los colegios técnicos. Las escuelas normales. Su objetivo era formar al personal docente y administrativo para la educación infantil, primaria y secundaria. Se fundaron estas escuelas normales en el interior del país. Asimismo, se abren las puertas del magisterio a las clases medias, las cuales le dan un nuevo rostro social, porque ya no era una profesión solo de las élites, sino era visto como un empleo remunerado de profesionales que podían provenir de los sectores medios. Las escuelas normales tenían una escuela gratuita de aplicación o colegio para la observación y práctica pedagógica de los alumnos. La enseñanza normal superior comprendía 2 ciclos, uno preparatorio de cultura general superior y otro profesional de cultura pedagógica teórica y práctica. El Estado impulsa estas escuelas normales para poder preparar a los maestros y perfeccionar al Magisterio Nacional, a fin de que pueda desempeñar esa noble misión que le tocaba cumplir con el pleno conocimiento de las corrientes pedagógicas que imperaban en la época moderna. Así también, debían poseer dominio de la técnica en el proceso de la enseñanza. Por ello es que se abre el Instituto Pedagógico Nacional de Varones y se crean en el transcurso de su gobierno 27 escuelas normales y 35 secciones de perfeccionamiento para los maestros de todas las categorías. En las escuelas normales rurales de la sierra se exige el conocimiento de la lengua indígena de la región. Para que pudiera ser un maestro de estas escuelas, debían dominar el idioma propio de aquel lugar, como por ejemplo el quechua, el aymara, entre otros.
Aumentaron las escuelas normales rurales en un 900%. De 2 escuelas normales rurales que existían en el año de 1940, aumentan a 19 establecimientos de este tipo. Como vemos, el Estado le da una gran importancia al fomento de la escuela normal para perfeccionar la labor de los docentes. Así también crea las escuelas técnicas. En 1941, el gobierno de Manuel Prado y Ugarteche establece el Día del Maestro. En el año de 1943, se establece un convenio para el Servicio Cooperativo Peruano Norteamericano, el CEPACNE, para la orientación vocacional y perfeccionamiento de docentes, con becas en instituciones educativas de los Estados Unidos. Así también, los Estados Unidos brindan apoyo a la política educativa de Ugarteche, en especial a la educación técnica, enviando técnicos y libros para poder ampliar los estudios y las enseñanzas necesarias. Este fue el gran trabajo que realizó el presidente Manuel Prado y Ugarteche. Muchas gracias por su atención.